Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes. Bien. Hoy vamos a ver un tema que es muy lindo, que es el tema del beneficio de litigar sin gastos. Me olvido de levantar la letra. ¿Hay alguien que está hablando? Si pueden silenciar, chicos, los micrófonos. ¿Puede ser? Bárbaro. El beneficio de litigar sin gastos, que es un tema muy lindo, porque en general en el ejercicio profesional hemos visto que una cierta despreocupación en el tema de los planteos del beneficio de litigar sin gastos. Y en definitiva, la importancia que tiene el beneficio para los litigantes es muy importante. Y muchas veces esa liviandad en el planteo lamentablemente hace que se pierda dicho beneficio. Por eso me parece importante que tratemos de mirar este tema con una seriedad que a veces no se le brinda en el ejercicio profesional. ¿Qué es esto del beneficio de litigar sin gastos? Claramente, este es un incidente que se va a plantear dentro del proceso y que tiene por objeto que el litigante que se encuentre en imposibilidad de hacer frente a los gastos que genera un proceso pueda pueda seguir adelante ese proceso sin tener la necesidad de que sean satisfechos. Fíjense ustedes que el código, en el artículo 78, claramente dice que los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso la concesión del beneficio de litigar sin gastos con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo. Importante, puede ser un incidente promovido de manera separada o lo puedo pedir redacto mi demanda y lo pido dentro de mi demanda. No hay ningún inconveniente que yo lo incorpore dentro de mi demanda. Esto es muy importante. ¿Por qué, chicos? Porque si ustedes tienen dudas acerca de la capacidad del cliente, acerca de afrontar los gastos del proceso, pero también tienen en cuenta que le está corriendo un plazo de prescripción para demandar, tengan en cuenta que la promoción de un beneficio de litigar sin gastos tiene el efecto de interrumpir el curso de la prescripción. Por lo tanto, fíjense ustedes que yo puedo promover el beneficio de litigar sin gastos en forma autónoma sin necesidad de promover la demanda. Y esto es tan importante como que, y ese efecto interruptivo, por ejemplo, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si no tengo todos los elementos para demandar, eso me va a dar tiempo para que yo pueda conseguir esos elementos. Obviamente, quienes van a ser legitimados pasivos de ese beneficio de litigar sin gastos, obviamente van a ser los demandados en el proceso principal. Generalmente se dice que este beneficio de litigar sin gastos encuentra fundamento constitucional en dos artículos de la Constitución Nacional. Por un lado, en el artículo 18, el derecho de defensa en juicio. Nosotros, por lo menos en lo personal, a mí me gusta mucho más hablar del concepto de tutela judicial efectiva,
del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, o que reproduce la Constitución de la provincia de Buenos Aires, concepto que es más amplio. En segundo lugar, este beneficio se lo vamos a conceder a quien tiene incapacidad patrimonial para hacer frente a estos gastos de que hemos visto nosotros cuando hablábamos del tema de las costas, ¿se acuerdan? La tasa de justicia, la sobretasa de justicia, etc. Entonces, también esto se encuentra fundamento en el artículo 16, en el derecho de igualdad. Creo que, Cristina, tenés abierto el micrófono. Fíjate, por favor. Ahora sí, gracias. Perdón. No pasa nada. ¿Está bien? Artículos 16 y artículo 18. Desde mi punto de vista también, aparece consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 17, en el derecho de la propiedad. ¿Saben por qué? Porque precisamente cuando uno ve el artículo 81 del Código Procesal, que vendría a ser el segundo párrafo del artículo 78 del Código de Nación, fíjense que en el último párrafo dice: no obstará la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionado lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos. ¿Qué significa esto? Claramente, si yo tengo una propiedad, que es mi inmueble de habitación permanente y familiar, no necesariamente yo voy a tener que afectarlo como bien de familia, o afectarlo, ahora ya no se habla de bien de familia, de protección familiar, a los efectos de que quede protegido para que no pueda ser agredido en caso de que yo pierda el proceso. Entonces, yo planteo el beneficio de litigar sin gastos, y aunque tenga un inmueble, se me lo va a conceder. ¿Está claro este punto? Es decir, que se tenga trabajo, que se tenga un inmueble donde se habita, no significa, no obsta a la concesión del beneficio. Y además, fíjense, que con la concesión del beneficio, ustedes se están protegiendo ese capital mínimo que tiene protección constitucional. Cuando uno piensa, dentro del artículo 14, la protección de la vivienda, por ejemplo. Y entonces, por eso yo les decía que no solamente tenemos en cuenta el artículo 16 y 18 como pautas para la concesión del beneficio, sino que desde mi punto de vista también entrarían el artículo 17 y el 14 en cuanto protege la vivienda. Bien, ahora bien, este incidente, como todo incidente, sigue las pautas que establece el artículo 175, aun cuando lo incorpore dentro de una demanda. ¿Por qué? Porque el juez podrá decir que tramite por separado, aun cuando yo lo promueva dentro de mi demanda, o lo tramita conjuntamente con el principal. No hay ningún inconveniente. Pero sí tiene que estar claro en ese incidente cuáles son los motivos fundantes de la petición del beneficio de litigar sin gastos. Por ejemplo, yo podría decir, en el caso mi cliente es un trabajador, ese trabajador en general, ustedes van a tener que ver que los juzgados le exigen un tipo de declaración jurada, donde le piden, por ejemplo, quiénes son los convivientes, si conviven, si tienen hijos o no, si los convivientes trabajan o no, a los efectos de tener. Perdón, Melanie, estamos viendo el beneficio de litigar sin gastos. Gracias, profe. No podía entrar por el internet. No hay problema, no hay problema. Yo no les decía, yo estuve rezando de que llegue internet porque Cablevisión se había caído y, bueno, pero 6 de la tarde volvió, por suerte. Doctor, Bien. una consulta. Sí, Carlos, dale. Además de lo que usted mencionó,
¿Ustedes lo escucharon bien la pregunta? Pues yo no escuché nada. Se cortó No, no, yo no todo. escuché. Perdón, se le corta a él. Puede tener un trabajo y un inmueble y aún así obtener el... A ver, Carlos, fíjate vos. Ay, qué linda Ayala con tu bebé. En brazos. A ver, Carlos. Si yo te hago esta pregunta, fíjense, o mejor dicho, les voy a dar más que nada una respuesta para que ustedes piensen. Cualquier sujeto puede solicitar un beneficio de litigar sin gastos. Sea persona física, sea persona jurídica. Obviamente, que claro, si ustedes le digan, ¿podrá una sociedad comercial cuyo objeto es el lucro solicitar un beneficio de litigar sin gastos? ¿Les parece bien? ¿Podría hacerlo o no? Yo creo que sí. ¿Por qué, Alicia? A ver. Y para resguardar su patrimonio. Sí, generalmente uno piensa que promueve un juicio que tiene contenido patrimonial. Pero más que nada, uno podría decir, pero esta sociedad, su objeto comercial es el lucro, ¿no? Por lo tanto, parece medio incoherente que una sociedad, por ejemplo, comercial, solicite un beneficio de litigar sin gastos. Pero claro, supongamos, ahora yo les planteo, fíjense, que en principio uno dice, ¿puede pedirlo? Sí, pero el criterio de concesión va a ser muy diferente a la concesión respecto de una persona física. ¿Comprenden? ¿Por qué? Y porque la sociedad comercial tiene ese objeto. Ahora bien, fíjense que uno podría darles un ejemplo fácil para que ustedes lo comprendan cómo podría ser procedente un beneficio de litigar sin gastos. Esta sociedad comercial tenía la distribución de un producto en forma exclusiva y resulta que el día de mañana le revocan la concesión que tenía y ya se quedó sin esa posibilidad de seguir trabajando. Y considera que tiene derecho a una indemnización que es millonaria. Y claro, esa indemnización millonaria, reclamarla dentro de un proceso significa pagar tasa de justicia. ¿Comprende? Y bueno, esto podría generar, obviamente, que no pueda acceder a reclamar lo que le corresponde. ¿Ven claramente cómo una sociedad comercial puede pedir perfectamente un beneficio de litigar sin gastos? Lo que exige, obviamente, es una relación de los hechos que expliquen los motivos de esa incapacidad para hacer frente, obviamente, a los gastos del juicio. ¿Por qué? Porque esto no va a funcionar como un... A ver, lo que la justicia no quiere, los tribunales no quieren que uno promueva un beneficio de litigar sin gastos con el único objeto de evitar, si pierde, pagar las costas de un proceso. Es decir, dice, bueno, voy a iniciar un juicio que es medio una aventura. Entonces, yo con este tema, con el beneficio de litigar sin gastos, evito de que a mí me ejecuten el día de mañana si pierdo. Obviamente, ¿tengo derecho a iniciar ese juicio? Tengo derecho. Obviamente, si ese juicio tiene una suma importante y no tengo la posibilidad de que en esa solicitud demostrar mi incapacidad patrimonial, obviamente no me lo van a conceder. Fíjense ustedes, dentro de los requisitos de la solicitud, lamentablemente nuestro código tuvo una modificación por la ley 13.911 y la realidad, esa modificación no ha sido muy feliz. Lo primero que voy a tener en consideración es relatar los hechos vinculados a la situación patrimonial del cliente.
y su incapacidad para hacer frente al pago de la tasa de justicia y evidentemente sobretasa, que serían los primeros gastos del proceso. ¿Sí? Eso está claro. Fíjense lo que dice el 79, inciso primero, la mención de los hechos en que se fundare, de la necesidad de reclamar o defender extrajudicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, y así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir. Primer defecto que uno puede observar es que el hombre no representa a su cónyuge. Esto lo debían haber modificado ya hace mucho tiempo. La ley 11.357 habla de igualdad, y en esta norma del artículo 79 se habla de una representación del hombre hacia la mujer. Un disparate total a esta altura. Pero sí, el tema de la representación, obviamente, de los padres respecto de los hijos. Esto es muy importante. ¿Saben por qué, chicos? Porque cuando yo lo pienso a futuro, supongamos que un hijo nuestro, menor de edad, tiene un accidente. Cuando ese nene llegue a la mayoría de edad, va a asumir una representación personal. ¿Es verdad? Y cuando uno habla de la mención de los hechos, en realidad se está hablando de la mención de los hechos de que él va a ser beneficiario, obviamente, de ese beneficio de litigar sin gastos. Con lo cual, cuando se redactan los hechos, en realidad lo que uno está hablando, yo represento a mi hijo. Quien tiene incapacidad patrimonial para pagar los gastos del juicio es mi hijo, no yo. Yo puedo ser millonario, pero mi hijo no tiene capacidad patrimonial. ¿Y quién es el que reclama? Lo hago yo, pero en representación de mi hijo. No se está mirando el patrimonio del padre, sino que se está mirando el patrimonio del menor representado. Porque es el titular, en definitiva, del derecho reclamado. En este sentido, esto es exactamente igual en el Código de Nación. ¿Por qué hablo del Código de Nación? Porque vamos a ver que va a haber algunas grandes diferencias entre el beneficio de litigar sin gastos de Nación y el beneficio de litigar sin gastos en Provincia de Buenos Aires. Segundo tema. Esto es un incidente. Y acá lo que me dice el Código es, debemos ofrecer toda la prueba. El ofrecimiento de toda la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Es decir, carezco de recursos y además tengo imposibilidad de adquirirlos. Muy bien, hasta acá ningún problema. ¿Qué es lo que dice? El ofrecimiento de prueba demostró la imposibilidad de obtener. Deberán acompañarse los interrogatorios por los testigos, que no podrán ser menos de 3. Esta figura de que no podrán ser menos de 3, en realidad está mal escrita. Esto es, si la prueba es exclusivamente testimonial. Entonces dice el Código. Después dice, el juez podrá conceder el beneficio con el testimonio de 2 testigos cuando ésta no sea la única prueba producida en el expediente y el monto o la complejidad de la causa si lo aconseje. Fíjense un tema que es muy importante. Ya hace un tiempo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la causa 87.139, se llama Calzone Alberto contra su supermercado, diferencias salariales, recurso de quejas, una sentencia de 2006. En ese caso, la Corte fue integrada por un miembro de la Cámara de Casación, el doctor Guillermo Domínguez, y ahí, fíjense ustedes, en el voto del doctor Domínguez, dice, la concesión del beneficio de litigar sin gastos requiere en la actualidad de una mayor complejidad, en el sentido que no alcanzaría con la declaración testimonial, haciéndose necesario aportar otra prueba para demostrar la carencia económica, y en el supuesto de mediar informativa con el caso, se insume más tiempo, según el cargo, etc. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este pronunciamiento judicial la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires?
Si yo digo, señor juez, mi cliente no tiene inmuebles en la provincia, no es titular de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, ¿sirve que yo ofrezca 3 testigos? ¿Es la prueba idónea, la prueba testimonial, para que vengan 3 testigos y digan, José del Cerro no tiene inmuebles en la provincia de Buenos Aires a su nombre? Y no. Deberían librar un oficio al registro de inmuebles. Al registro de la propiedad de inmueble para que diga, registro de la propiedad de inmueble, informe si José Manuel del Cerro tiene inmuebles a su nombre en la provincia de Buenos Aires. Y en su caso, informe los datos. ¿Y eso cómo lo complementaría yo? Obviamente, con un informe ARBA, a los efectos de que me informe la evaluación fiscal de los inmuebles que eventualmente puede informar el registro de la propiedad. Si yo digo, no tengo automotores a mi nombre, o el único automotor que se encuentra a mi nombre es el que yo utilizo está afectado al servicio de taxi. Muy bien, ahí con una prueba informativa al registro automotor, al Registro Nacional Automotor, yo puedo determinar si hay otros automotores a mi nombre. Si yo digo, soy un taxista, ¿puedo probar mis ingresos, chicos? Sí, claro, con el monotributo. Sí, ¿no tienen con un monotributo? Seguramente, obviamente, si estás desarrollando una actividad y en forma independiente, tenés que ser monotributista, mínimamente. Entonces, ¿con qué yo pruebo mis ingresos? A través de la constancia de inscripción en el monotributo. ¿Y en qué categoría estoy? Fíjense que no hablamos de prueba testimonial todavía. Entonces, generalmente, cuando uno trabaja, si yo digo, no soy propietario de bienes, muy bien, ¿se les ocurre que yo pueda demostrar que ustedes tienen inmuebles que no están a su nombre? ¿O que explotan? Me encanta verlos pensar. Ponen cara de pensativos, se tapan la boca pensando o se apoyan así en la pera. O sea, profe, demostrar que uno no tiene inmuebles. O que yo no tengo explotaciones a mi nombre. Porque fíjate vos. Es muy difícil la prueba digamos, en No. negativo. Y podría ser, por ejemplo, en el caso de que reciban no sé, fallecen los padres y le quede la casa, por ejemplo. Es que en sea general único se dice que la heredero. prueba en negativo es difícil, Claro. por eso digo. Los movimientos No. bancarios. A ver, fíjate. Josefina me habla de informe. Ese informe al Banco Central, se los dije yo, pueden entrar ustedes al Banco Central de la República Argentina y ver si José del Cerro con mi número de quit, van a ver, en la central de deudores ponen mi número de quit y van a ver en qué bancos tengo cuentas o con qué entidades financieras yo estoy vinculado. Segundo, en el caso que Roque nos dice, es muy difícil esa prueba negativa, pero yo voy a tratar de probar que Roque tiene un par de negocios, lo que pasa que no me trajo el contrato de locación. Pero ¿saben qué pasa? Cuando ustedes alquilan un negocio, ¿qué le dicen en el contrato de alquiler? Ustedes como locadores, al locatario le dicen, tenés que poner los medidores a tu nombre, de luz y de gas. ¿Entienden? Entonces voy a librar un oficio a IDEA para que me digan si José del Cerro, si Roque o Ariel tienen medidores a nombre de él. Y a Camusi voy a librar oficio a los efectos de que me informe cuántos medidores hay a nombre de Ariel. ¿Ven que hay un montón de información? ¿Y la habilitación municipal también? Levante la mano, ¿quién tiene cable acá? ¿Cómo? ¿Y la habilitación municipal, doctor? Es otro elemento más. Fíjense cómo vamos construyendo a través de la prueba informativa el patrimonio de Roque. ¿Comprende? Ahora, doctor, Sí, Cristina. en el caso anterior, cuando usted daba el ejemplo de una sociedad que tenía como objeto una actividad comercial y esa actividad iba a ser restringida.
Pero si esa sociedad en su estatuto tiene un patrimonio social elevado y contundente, igual se va a librar de litigar. A ver, pero vos tenés que tener que pensar, una cosa es el patrimonio social, pero vos tendrías que ver, ¿por qué te digo que es más fácil? Hasta uno podría pensar que es más fácil pedirlo con una sociedad, pues yo te traigo los balances. Y si vos sabés leer los balances, está bien, el balance es un corte a una determinada fecha. Ahí puedo yo mostrar el quebranto, que no viene distribuyendo utilidades hace 3 años. Y entonces pensamos, hay incapacidad para hacer frente al pago de la tasa de justicia. ¿Comprendés? Entonces, uno, por ejemplo, una cooperativa que es demandada y vos decís, y lo puedo pedir en cualquier fuero. Yo como demandado en el fuero laboral podría pedir el beneficio de litigar sin gasto. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Y si no tenés que pagar tasa de justicia? Nada. Sí, bueno, pero hay que pagar anticipo. Puede ser que tengas prueba pericial muy costosa en su producción, que genere anticipos de gastos muy costosos y que vos no estés en condiciones de abonarlos. ¿Por qué no vas a poder pedir el beneficio de litigar sin gasto? Usted está hablando ahí de lo que sería la parte demandada. Porque sí, es que este beneficio lo puede pedir cualquiera de las dos partes. ¿Por qué es para cualquiera de las dos partes? Porque uno está pensando en el que demanda. Pero este beneficio no dice solamente los actores pueden pedir el beneficio de litigar sin gastos. Pueden litigar las dos partes con beneficio de litigar sin gastos. ¿Está claro este tema? Por eso yo les recalcaba este fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque este tema de Marenco, fíjense, que es del año 2006. Y estamos hablando de que la ley 13.911 trae una modificación hablándome como que la prueba de testigos, si es exclusivamente, y hoy con la prueba de testigos, no sirve. Es insuficiente. Ustedes tienen que trabajar mucho mejor la prueba informativa. Pongan su nombre en la web y van a ver cómo van a aparecer muchos datos y cómo yo puedo obtener con la... A ver, ¿cuánto sale el cable? ¿Alguno sabe? Sale como 4.000 y pico de pesos mantener el cablevisión en la casa, teniendo internet, pack fútbol, todas esas porquerías que nos meten, ¿no? Después vemos 3 canales, pero bueno, la verdad es que uno está tirado en la cama y está pasando los canales y no ve nada. ¿Es verdad? Sí. ¿Y cuánto pagamos? 4.000. A ver, señor juez, libre oficio de cablevisión. A ver cuántos cables tiene, cuántas líneas tiene contratadas este muchacho. A ver, 4.500 pesos, porque uno tiene que ver el tema anualizado muchas veces. Este señor se gasta 50.000 pesos por año nada más en cable. Y hoy me dice que no puede pagar una tasa de justicia de 15.000 pesos, que no tenga cable, si no es ningún servicio esencial. ¿Comprenden? Entonces, lo que quiero recalcar con esta mención que se hace en el artículo 79 cuando se habla del ofrecimiento de la prueba testimonial hoy, a partir de esta O sea, profe, que sí, no es tan fácil conseguir el beneficio de litigar sin gastos, porque si fuera por el cable, por ejemplo, todo el mundo tiene cable, la gran mayoría, no digo todo el mundo. No, a ver, Josefina, ¿sabés qué hace mucha gente? Comparte el cable. Entonces, casas linderas, ¿qué hacen? Uno baja la señal y después le pasa por una ficha distribuidora y le pasa al vecino. Entonces, no es decir, uno piensa porque lo piensa a partir de uno, pero no es lo más común, ¿me entendés? Por eso los bares se llenan cuando hay fútbol. Si todo el mundo tuviera cable y tuviera el pack fútbol, ¿entendés? No se llenan los bares. Entonces, pero yo lo que quiero es, ofrezcamos la prueba, tanto pensando como actor o pensando, porque este es un incidente que lo vamos a sustanciar. Entonces, hay mucha información y hoy a que uno puede aportar y que uno la va trabajando de manera genérica en un archivo. Entonces yo ya en mi archivo
voy a tener un montón de información que puedo solicitar a un montón de empresas prestatarias de servicios públicos que muchas veces están más actualizadas que los registros de la propiedad. ¿Mm? Ah, sí, mira, no me denunció y este hombre es titular de un fondo de comercio, lo que creo que fue Josefina nos dijo, un oficio a la Municipalidad de General Porredón a ver si hay habilitaciones o negocios habilitados a nombre del demandado. ¿Comprenden? Hay que trabajar la prueba, y trabajar la prueba de manera importante. Es muy fácil con un asalariado pensar, obviamente, que traigo los recibos de sueldo y una prueba informativa a la empresa, pero no es el caso más común. Porque ustedes pueden pensar, y si pienso en el doctor del Cerro, voy a librar un oficio a la Caja de Previsión de Abogados de la provincia de Buenos Aires para decir, a ver, ¿cuántos juicios inicio? ¿Cuántos anticipos previsionales tiene pagados durante el año 2021? ¿Cuántos aportes sobre honorarios tiene? ¿Cuántos honorarios regulados e informados tiene la Caja de Previsión? O sea, hay un montón de información que uno puede recolectar y la prueba, esa testimonial, la vamos a dejar muy allá al fondo, porque no es una prueba que nos pueda aportar muchas veces información veraz. Profesor. Sí. Los pedidos de informe, porque acá estamos hablando como que lo que queremos hacer es caer el beneficio de litigar sin gastos. ¿Lo pide la parte contraria o es de oficio? No. Quien solicita el beneficio tiene la carga de probar. ¿Está claro? Por eso es tan importante. Si después no lo considera suficiente, ¿puede pedir que se ofrezcan más pruebas o eso lo pide la otra parte? No. A ver, en general era lo que yo te decía a vos. Los juzgados, cuando vos pedís el beneficio de litigar sin gastos, te piden que vos hagas una declaración jurada. ¿Sí? En esa declaración jurada vas a hablar, tenés que decir, los miembros que componen la familia, quiénes son convivientes, de esos convivientes quiénes trabajan, de esos convivientes, quiénes trabajan y dónde, si posee inmuebles, si posee muebles de valor, si toda esa declaración jurada ya el juzgado de oficio la hace. Más allá de que te va a proveer la producción de la prueba ofrecida por la parte y que obviamente como incidente que es contradictorio. Se le corre traslado a la otra parte que también puede ofrecer prueba. Profe, pero a la otra parte, ¿en qué le perjudicaría que, por ejemplo, si estamos litigando nosotros dos, a mí qué me perjudicaría si usted pide el beneficio? Que después voy a el día de pagar. mañana vos tenés un perito que trabajó en el proceso y el perito va a decir, a este no le puedo cobrar porque tiene el beneficio de litigar sin gastos, vos que ganaste el proceso tenés que pagarle las costas al perito, obviamente. El 50%, ¿no? Le puede exigir. No, eso acordate que era en el ámbito de nación. Ah, solo para nación. Acordate que en nación el que gana solamente se va a hacer cargo de las costas, de los honorarios de los peritos hasta el 50%. ¿Comprendés, Roque? No es tan fácil el tema. Es decir, vos ya sabés que hay costas, acordate, que pueden ser comunes, y esas comunes que vos decías iban a ser por la mitad, no. Ahora son costas que se le impusieron al otro, pero que son comunes, porque el trabajo en definitiva benefició a ambos litigantes, te vas a tener que hacer cargo vos de su pago. Claro. Entonces, no había vos pensado. sí te interesa, por eso. Después, acá hay dos cosas, hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Una vez que te da traslado el beneficio, vos podés tener dos actitudes. El litigante puede asumir dos actitudes. Oponerse a la concesión del beneficio o exclusivamente ofrecer prueba a los efectos del otorgamiento del beneficio.
¿Por qué? Porque si vos te opones a la concesión del beneficio, aplicamos el tema de la imposición de costas del artículo 69, 68 del Código de Nación. El que pierde paga. Si yo me opongo y le conceden el beneficio y pierdo, obviamente como demandado voy a tener que pagar las costas de este beneficio de litigar sin gastos, que es un incidente. Se van a regular, como dice el artículo 47 de la Ley de Honorarios. Y si, doctor, y si el que pidió el beneficio de litigar sin gastos resulta perdidoso, o sea, que las costas tendría que asumirlas él, Sí. ¿qué pasa en ese caso? En provincia, lógico, ¿no? ¿Qué pasa? Que va a tener que pagar las costas, obviamente, del incidente y del principal. Aunque litigó, aunque tenga el No, beneficio. porque, a ver, es importante tener en consideración. Bueno, termino con este concepto. Si yo solamente contesto el traslado y ofrezco prueba sin oponerme a la concesión del beneficio, como no hay oposición, las costas, en este caso particular, van a ser si se concede el beneficio por su orden. ¿Por qué? Porque yo no me opuse a la concesión del beneficio. Solamente ofrecí prueba a los efectos de que el juez evalúe la situación patrimonial de quien solicitó el beneficio de litigar sin gastos. Profe, yo había leído que el que si se le concedía el beneficio y perdía el juicio, no tenía que pagar hasta que mejore de fortuna. Bueno, es que no llegué a los efectos de la sentencia. El beneficio no causa estado. Con lo cual, es más, si vos perdés, si yo gano el proceso y tengo el beneficio de litigar sin gastos, yo voy a responder por las costas de aquellas incidencias que perdí hasta 1/3 de los valores que reciba. Es decir, también pago las costas, con parte de lo que recibo. Ahora, como el beneficio no causa estado, y el día de mañana vos perdiste el juicio, pero el día de mañana vos tenés la suerte de mejorar de fortuna, te pueden iniciar el cobro demostrando, en primer lugar, un incidente para hacer cesar ese paraguas protector que tenía. ¿Por qué? Porque el beneficio no causa estado. Se te da en un momento particular de tu vida. ¿Mm? Es importante tener en cuenta además que el beneficio se otorga de manera personal. ¿Qué significa esto? Si yo promuevo una demanda de daños y perjuicios, durante el transcurso del proceso me muero y citan a los herederos a los efectos de que continúen la acción, esos herederos no van a estar amparados por ese beneficio de litigar sin gastos. Porque el beneficio de litigar sin gastos se le concedió al causante, con lo cual si ellos quisieran gozar de un beneficio de litigar sin gastos, tendrían que pedirlo nuevamente. Y citamos a 2 herederos, y de esos 2 herederos hay uno que tiene incapacidad patrimonial y el otro no, podrán solicitar ese heredero, por su parte, el beneficio de litigar sin gastos. ¿Por qué? Porque el beneficio se otorga de manera personal. Profe, ¿y si son, por ejemplo, varios actores, tienen que pagar solidariamente la tasa de justicia? Depende del tipo de obligación que estemos reclamando. Si es un liticonsorcio, si es un liticonsorcio facultativo, acordate que cada uno tiene su propio interés. Cada uno tendrá que pagar la tasa de justicia de acuerdo al reclamo propio. Claro, no, yo digo, por ejemplo, en un reclamo, no sé, por daños y perjuicios, donde hay varios actores contra una sola parte. Ahí pagarían, digamos... Está bien, pero ahí estamos hablando de una acumulación subjetiva de acciones, donde podía haber distintos reclamos autónomos. ¿Por qué? Porque Juan reclama, Roque reclama 100, Josefina reclama 100, yo reclamo 200. Cada uno tiene un interés propio y cada uno tendrá que pagar por su interés propio, tasa de justicia, etc.
y si no tuvieran capacidad para pagarlo, tendrá que solicitar cada uno su propio beneficio litigar sin gasto. Ah, bien. ¿Mm? Claro. Sí, sí. Bien. Nosotros, ¿cómo es el trámite de este beneficio? Habitualmente cuando se ofrece la prueba testimonial, lo que se hace es acompañar ya, conjuntamente con el incidente, se les exige que ustedes acompañen el interrogatorio y las respuestas del testigo. Ustedes van a decir, ¿pero quién hace esto? Y lo hacemos nosotros en el estudio. Hacemos un interrogatorio que obviamente le vamos a preguntar, lo primero que hacemos es preguntarle por las generales de la ley. Y usted me va a decir, ah, qué piola del cerro, usted pone lo que usted quiere. Sí, es verdad, seguramente yo ponga de acuerdo a las respuestas que dé el testigo, que yo las vuelque de la manera que yo considere más correcta, seguramente. Y usted dice, ah, y con eso jorobo a la otra parte, porque yo ya traje el interrogatorio, traje las respuestas y la otra parte, no. La otra parte va a tener el control de este testigo, obviamente. Pero lo que se hace habitualmente es cuando yo traigo este interrogatorio con sus respuestas, firmado por el testigo, lo que se hace es el juzgado, ¿qué va a hacer? Va a correr traslado de la solicitud de beneficio de litigar sin gastos y va a fijar una audiencia a los efectos de que venga el testigo y ratifique sus dichos. Y en esa audiencia, la contraria podrá repreguntar. Es decir, yo lo que hago es, traigo la declaración del testigo y la bilateralidad la voy a resguardar. ¿Por qué? Porque fijo una audiencia para que venga el testigo y ratifique si es mi firma. Obviamente, este es su interrogatorio, esta es la firma, pero ahora le damos traslado a la contraria para que repregunte. Entonces, ese testigo también va a ser analizado a partir de las preguntas que le pueda hacer la contraria al beneficio. ¿Entienden? Es decir, lo que hacemos es acelerar el proceso de este incidente, este beneficio de litigar sin gastos, anticipando la declaración con las respuestas, firmado siempre por la persona que declaró. Y la contraria lo va a analizar cuando se fije una audiencia a los efectos de que ratifique el testigo y ustedes repregunten. ¿Sí? Doctor, Sí. estas repreguntas que hace la parte contraria, ¿también se entregan en sobre cerrado como para No, la... no. No. Vos ya las vas a ver y obviamente cuando te dieron traslado de la demanda que viene si vino con un beneficio de litigar sin gastos, ya viene con esos interrogatorios, vos lo que vas a hacer seguramente, muchas veces lo que hacen mal los abogados cuando hacen los interrogatorios a los testigos es que no dan razón de sus dichos. ¿Qué es dar razón de sus dichos? Es explicar los motivos por los cuales toma conocimiento del contenido de su respuesta. Por ejemplo, para que diga el testigo si sabe y le consta en qué trabaja Roque. Entonces la respuesta del testigo, sí, Roque trabaja en la pizzería, que queda en la pizzería, no sé, Pirulín. Pero eso después, y esto lo sé porque yo soy cliente de esa pizzería y lo veo todos los días. Es decir, es dar razón de la respuesta. Muchas veces, por ejemplo, para que diga el testigo si sabe y le consta si Roque tiene auto. No, ponen la respuesta. No. ¿No qué? ¿Cómo sabe usted que Roque no tiene? No, porque es vecino mío hace 30 años y lo veo que se mueve en una bicicleta y que no tiene capacidad patrimonial porque trabaja en la pizzería. ¿Me entienden? Eso es correctamente redactar una respuesta. Que cada una de las respuestas tenga una fundamentación que indique los motivos del conocimiento de por qué Roque no tiene auto. ¿Entienden? Muchas veces los abogados hacen mal esos interrogatorios. ¿Comprenden?
estas son las cosas, estas falencias que uno observa en los beneficios de litigar sin gastos son muy comunes. No dan razón de sus dichos. Y esto es importante porque expresamente lo exige el código. Que el testigo diga cómo toma conocimiento de su respuesta. Y ustedes, obviamente, cuando analicen el tema, si yo tengo que decir que Roque no tiene propiedades, sí, seguramente puedo decir, a ver, la afirmación del testigo es decir, sí, creo que Roque no tiene propiedades porque vive con los padres, o alquila. ¿Y cómo sabe que alquila? Y porque lo conozco a Roque hace 20 años, es amigo mío, porque muchas de las circunstancias personales, ¿quién más la conoce? Los amigos. ¿Comprenden? Pero yo, por ejemplo, ¿cómo demuestro yo que lo que afirma el testigo es mentira? Con una informativa al registro de la propiedad. ¿Comprenden? Entonces, para eso se hacen las cosas. Saber evaluar la declaración del testigo para poder ofrecer pruebas acerca de los dichos. Una vez que se sustancia este incidente, el expediente se pone a la vista de las partes, dice el artículo 80, para que las partes puedan hacer una manifestación acerca de la prueba producida. Fíjense ustedes. Hasta acá, ningún problema. Todo parece igual en el Código de Nación y en el Código de Provincia. Pero acá vamos a empezar a ver algunas diferencias. En el Código de Nación. Primer gran diferencia. En el Código de Nación va a aparecer un sujeto interesado en la tramitación del beneficio de litigar sin gastos, que nuestros legisladores en la provincia de Buenos Aires no se dieron cuenta y que es el organismo recaudador de la tasa de justicia. Fíjense que el artículo 80 del Código de Nación dice: el juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor celeridad y citará al litigante contrario o quien haya de serlo. Acuérdense, ¿por qué dice quien haya de serlo? Porque puede ser que yo lo haya promovido de manera autónoma al beneficio, ¿se acuerdan? Sin iniciar la demanda. Y fíjese lo que agrega este artículo 80. Y al organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia, quienes podrán fiscalizarla y ofrecer otras pruebas. Es decir, primer gran diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia, que en el Código de Nación aparece una parte que es AFIP, que es el organismo recaudador de la tasa de justicia, que en Provincia de Buenos Aires no está. No solamente será la parte contraria, sino que también va a intervenir la AFIP, como organismo recaudador de la tasa de justicia. Primer gran diferencia entre el beneficio de litigar sin gastos en el ámbito de nación y en el ámbito de provincia. Muy bien. Segundo tema. Una de las características del beneficio de litigar sin gastos es que la resolución que lo resuelve no causa estado, es decir, se resuelve de acuerdo a los hechos alegados y probados, ¿es verdad? Es decir, yo planteo una situación particular en un momento dado. Muy bien, esto implica que como no causa estado, este beneficio puede replantearse, o este beneficio, si fue denegado,
o si fue otorgado, se puede perder. Muy bien. Por eso dice el código, en el artículo 82, la resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado. Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. Fíjense que en este párrafo, lo que algunos autores sostienen, y en esto estoy de acuerdo, es que si yo ofrecí un beneficio de litigar sin gastos muy pobre, si uno lee este párrafo, pareciera que puedo ofrecerlo nuevamente en base a los mismos hechos que yo relaté, mejorando la prueba. Desde mi punto de vista, eso no. Es decir, para mí, en ese punto de vista, concuerdo con los autores que dice eso causa preclusión. Cuando se dice que se puede replantear en base a nuevos hechos, no en base a los hechos ya juzgados. La que lo concediere, dice, podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada cuando se demostrare que la persona cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio. ¿Esto qué implica? Que se pierde el beneficio si yo mejoro de fortuna. Obviamente, la pérdida del beneficio va a tramitar por el trámite de los incidentes. A pedido de parte. Siempre es a pedido de parte. Si va a ser muy difícil que el juez de oficio diga, ahora veo que el Cerro se ganó el Kini 6 y era beneficiario de un beneficio de litigar sin gasto y ahora... Bien. Hasta acá el Código de Nación es exactamente igual. Doctor, disculpe. Sí. Perdón. Entonces, en el artículo 82 acá dice, si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. ¿Usted considera de que es en función de nuevos hechos y no de los... Exactamente, no de los mismos hechos ya juzgados. Claro, pero atendiendo entiendo su punto de vista, ¿no? Usted es el jurista, pero si hay un caso, ¿a qué se atiene con este artículo? Es que en realidad hay que ver cuál es la interpretación. Es decir, no tengo doctrina legal como para aplicarla en la provincia de Buenos Aires y decir, bueno, la Corte esto lo ha interpretado este párrafo de la siguiente manera. Con lo cual vos tendrás que ver en qué jurisdicción estás trabajando, en qué ámbito, para saber cuál es la opinión, por ejemplo, de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata sobre este punto. Bien, está bien. Hay que conocer el terreno. Por eso, por eso yo te decía, por el principio de preclusión, no podrías vos replantear algo que ya fue juzgado. Claro. Y decía, bueno, pero yo le ofrecí 3 testigos nada más. Y resulta que me lo denegaron porque los testigos. Pero acá viene algo que es muy importante. Supongamos que a mí me deniegan el beneficio de litigar sin gastos o que me lo otorguen. Si me lo otorgan, ese beneficio de litigar sin gastos tiene efecto retroactivo al inicio de la demanda. ¿Qué significa? Que yo promoví la demanda, pedí mi beneficio de litigar sin gastos, es decir, desde la demanda no pago nada. Esto es importante tener en cuenta. Con la simple promoción del beneficio de litigar sin gastos, el artículo 83 dice, se lo concedo en forma provisional. Es decir, promuevo el beneficio, ¿sí? Con la demanda, el juez no me va a intimar a pagar la tasa de justicia y sobretasa, directamente dice se le va a conceder con efecto provisional. ¿Qué significa? Que si yo después pierdo el beneficio de litigar sin gastos, me va a intimar el juez a pagar la tasa de justicia y sobretasa. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque desde el comienzo ya me otorgaron el beneficio provisional. Es decir, estoy exento del pago. Es más, todos los oficios que yo libre, si esos oficios, el destinatario de ese oficio exige el pago de algún sellado o algo, ya como es un beneficio de litigar sin gasto y se consideró en forma provisional,
no tiene derecho a solicitarme entonces que yo pague ese gasto, ese sellado de actuación. Porque es un beneficio litigar sin gasto. Bien. Dijimos, si no se concede, entonces desaparece ese beneficio provisional del artículo 83. Pero hay algo muy importante que aparece en el Código de Nación y que es expresamente en el artículo 84 del Código de Nación. Me dice, en primer lugar, ¿hasta cuándo puede ser promovido el beneficio de litigar sin gastos? El Código de Nación me dice, el beneficio puede ser promovido hasta la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho. Pero después me aclara, fíjense algo que es muy importante. Él expresamente me dice, en todos los casos, la concesión del beneficio tendrá efectos retroactivos a la fecha de promoción de la demanda respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos. ¿Por qué esto es muy importante lo que dice el Código de Nación y no lo dice el Código de Provincia? ¿Saben por qué? Porque si esto lo interpretó la Corte de Nación en un precedente que es Soto Marcos contra Federación Argentina de Box, sobre beneficio de litigar sin gastos, la sentencia de la Corte es del 5 de julio del 2011, la sentencia de la Corte sí, es del 5 de julio del 2011. ¿Por qué es interesante este fallo? Que hizo lugar a un recurso de queja y en este caso particular se hizo, la Corte adoptó la opinión del Procurador General, que era Marta Beiró de González. Porque acá la Corte reafirmó el efecto retroactivo del beneficio de litigar sin gasto. ¿Y por qué es importante? En este caso particular, se decretó la caducidad de instancia en un beneficio de litigar sin gastos. ¿Qué hizo la parte? Inició un nuevo beneficio de litigar sin gastos. Entonces, lo que le dijo la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil, en realidad, en este caso era la Cámara, sí, la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que dijo, sí, está bien, inició un nuevo beneficio de litigar sin gastos, pero como este beneficio, haciendo aplicación de un viejo plenario que era Lugones Leopoldo, no tiene efecto retroactivo, tiene que pagar primero la tasa de justicia y la sobretasa. Y la Corte le dijo, no, espere. Este artículo fue modificado por la Ley 25.488 en el 2001. Por lo tanto, a partir de la modificación legislativa, el beneficio, cualquiera sea, si es una reproducción de un beneficio que hubo declaración de caducidad de instancia o que se perdió, usted lo puede replantear. Y siempre tiene efecto retroactivo. ¿Comprende? Es decir, en este caso particular, a este segundo beneficio, porque el primero se había decretado la caducidad de instancia, tiene efecto retroactivo, cosa que no ocurre en la provincia de Buenos Aires. A mí me declaran la caducidad del beneficio de litigar sin gastos, me van a decir, para seguir adelante este proceso, aun cuando usted pida un nuevo beneficio de litigar sin gastos, tiene que pagar la tasa de justicia y la sobretasa. Obviamente, doctor, también hay un artículo, creo que es el 53 de la Ley de Defensa al Consumidor, que exige la gratuidad en el acceso a la justicia. Claro, pero es diferente. ¿Por qué? Porque ahí, en el tema de la Ley 24.240, que aparece replicado en el artículo 25 de la Ley 13.133, ahí el consumidor arranca con el beneficio de litigar sin gastos desde el comienzo. ¿Me comprendés?
y es la contraria que corre con la carga de demostrar que vos tenés capacidad para pagar. Perfecto. Esto es lo mismo que en el laboral. Se lo otorga la propia ley del contrato de trabajo, la 2744. Con lo cual, vos ya entrás al proceso sin tener la necesidad como trabajador de abonar ningún tipo de tasa ni de sobretasa. Digamos, es diferente en el proceso civil y comercial, en el proceso contencioso administrativo, vos entrás pagando. ¿Comprendés? Y Sí. para no pagar, para eximirte de ese pago, tenés que recurrir al beneficio de litigar sin gastos. Que no es para todos, es solo para aquellos que tienen incapacidad patrimonial. ¿Está claro esto, chicos? Sí, Esto es doctor. fundamental. Si Sí, yo Alicia. no lo presento con la demanda, Sí, yo tenía entendido que si yo no lo presento con la demanda, lo puedo presentar en cualquier momento del proceso, ¿sí? sí, De beneficio, pedirlo. sí. Ahora, me va a empezar a correr no con efecto retroactivo. Por Al eso, comienzo. pero está Va a bien, pero empezar a esa correr desde es que la yo gran lo presenté. diferencia entre provincia y nación. Eso. Vos corriste traslado de la demanda, primero que el juez no te va a dar traslado de la demanda porque previamente pague la tasa de justicia y sobretasa. ¿Está claro? Lo primero que te analizan, ¿y sabés por qué, Alicia? ¿Qué le pagaron en el mes de abril a los empleados judiciales? ¿Sabés lo que le pagaron? Que le pagan 2 veces al año. La tasa de justicia. Por la tasa de justicia, los empleados judiciales, no, creo que no la abarca a los jueces, obviamente, cobran un porcentual que se distribuye entre todos los empleados judiciales. Siempre te la controlan. Lo primero que van a controlar. Con lo cual te va a salir un previamente cumpla con la tasa de justicia. Y si la pagaste mal, integre, te van a decir. Podría darse el caso de que yo inicie el juicio, o sea, que presente la demanda sin tener que pedir el beneficio de litigar sin gastos y en un momento dado tener problemas y poder pedir de litigar. Obviamente, lo que pasa, fíjate vos, que en el ámbito de nación va a tener efecto retroactivo, quieras o no. En Y en cambio, en provincia, no. provincia no tiene efecto retroactivo al inicio de la demanda, sino que va a tener el efecto retroactivo es al momento que vos lo pedís, de aquí en más para adelante. Eso, gracias. Esa es la gran diferencia entre el Código de Nación y provincia. Ahora, doctor, hay algo que no me queda claro. Si el momento oportuno en nación es hasta la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho, en el caso de la audiencia preliminar estaría trabada la litis. Sí. Sí, pero si yo contesto la demanda, ¿tengo que pagar la tasa de justicia o no? No, el que contesta la demanda no, el que demanda paga. Ah, el que demanda paga. Está Acuérdate, bien. el demandado no paga Claro, sí, tasa de está bien. justicia, el que demanda paga. Claro, ahí está. Ahora vos me podés decir, en realidad la situación es muy rara que vos lo pidas después, pero puede decir, como dice Alicia recién, que ocurra que durante el transcurso del proceso vos tenés problemas que generan que vos tengas necesidad o que tu cliente tenga necesidad de pedirlo. No obsta a que vos lo pidas en cualquier estado del proceso. Lo que pasa es que en el Código de Nación te dice, cuidado, en general uno trata de establecer o determinar el beneficio de litigar sin gastos en una etapa temprana. Salvo, como dice el Código de Nación, que se aleguen y acrediten circunstancias sobrevinientes. Lo que decía Alicia, me cambió mi situación económica, hay que seguir pagando, hay que pagar anticipos, tenemos 10 peritos, tenemos que hacer pruebas en el exterior, esto genera gastos, y yo hoy no estoy en condiciones, ¿por qué? Porque cambió mi situación patrimonial. Me echaron del trabajo, yo tengo un trabajo excelente, era gerente de un banco y ya no lo soy. Esas circunstancias sobrevinientes generan que vos tengas necesidad de pedir en un estadio posterior el beneficio de litigar sin gastos para seguir adelante. Tutela judicial efectiva, chicos. Derecho de igualdad.
Claro. protección del patrimonio del acreedor o del deudor, porque cualquiera de las dos partes lo puede pedir. Doctor, si me permite, enganchando a la pregunta de Alicia, si en los dos códigos dice que se puede solicitar el beneficio en cualquier estado del proceso, ¿por qué se habla de caducidad de instancia? No, porque la caducidad en instancia es otra cosa, Oscar. Sí. La caducidad en instancia es falta de impulso procesal. Si este incidente genera que vos lo abandones, Bien. ¿comprendés? Y Sí. si vos lo abandonás, te pueden decretar la caducidad de instancia. Suponete que no te decretan la caducidad de instancia. Lo movés, pero los testigos que ofreciste mal la prueba. ¿Me comprendés? Entiendo. Y te lo rechazan. Haces el replanteo del incidente y decís, uy, qué tonto, es verdad, me quedé con lo que me dijo mi testigo, en realidad pensé que con los 3 testigos alcanzaban, me confié porque y resulta que este juzgado es muy exigente. Bien. Me rechazaron el beneficio, lo promueves de vuelta. En Mar del Plata, ¿qué va a decir? Bueno, pero ahora usted pague, Oscar, pague la tasa y la sobretasa. En Buenos Aires, ¿qué va a decir? Lo promoví de vuelta, sigo teniendo este paraguas protector. Profe, una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, el demandado haga una contrademanda, ¿en ese caso debería pagar la tasa de Obviamente, justicia? no te olvides Sí. que la reconvención es una acción. Se coloca en el carácter de actor. Bien. Y el momento, digamos, de pedir el beneficio sería cuando... Ahí, para eximirse de pagar la tasa y sobretasa, obviamente, conjuntamente con la reconvención, debe solicitar el beneficio. Bien. Como si fuera, digamos, la actuación del actor. Es que te pones pensalo que el que reconviene se coloca en actor. Es un actor, claro. ¿Comprenden? Sí, sí. Muy bien. Esos son los lineamientos importantes a tener en consideración del beneficio de litigar sin gastos. Obviamente, el tema del beneficio de litigar sin gastos, en realidad, puede ser que provenga, esté establecido por la propia ley, como es el caso de la ley del consumidor, o como es el caso en el ámbito del derecho laboral para los trabajadores. ¿Sí? Ellos ya tienen la gratuidad dentro del proceso. Sí, Cristina. Profesor, el beneficio de litigar sin gastos, ¿lo mantengo si yo apelo la sentencia definitiva? Sí, a ver, una vez que te lo Voy a concedieron... recurrir a otras instancias, no es tengo que importante, volver a probar. muy buena tu pregunta. Se te otorga por toda la duración del proceso. Es más, quien goce del beneficio de litigar sin gasto entra dentro de los sujetos exceptuados, por ejemplo, de pagar el depósito previo en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. ¿Comprenden? Es decir, ese sujeto está exento. Es más, yo no quería meterme en el tema del recurso extraordinario, pero podemos dar algunos tips si les parece, pero no. Con esto a mí me basta que sepan hacer un incidente o contestar un incidente, saber que tiene que ofrecer prueba, que hoy la prueba que uno refiere en los beneficios de litigar sin gastos es más fuerte la prueba informativa. Y lo que es importante, obviamente no hablé de los efectos. Quien goce del beneficio de litigar sin gastos tiene un paraguas protector, obviamente, como dijimos, está exento de pagar los gastos y costas del proceso. Tengan en cuenta que este beneficio puede ser concedido en forma parcial. ¿Qué significa en forma parcial? Por ejemplo, en alguna oportunidad, el juez ha considerado que le exime de pagar la tasa y sobretasa de justicia, pero dice, de aquí en adelante tiene que pagar los gastos que se generen
durante el proceso. Por ejemplo, anticipo de gasto del perito, etc. Los sellados de los informes, etc. O también otra modalidad que puede ser que se le conceda en porcentuales. Está acreditado que hay una capacidad patrimonial restringida, bueno, usted puede, se lo voy a conceder en un 25%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que pagar una tasa de justicia de 100 y me lo conceden en un 25%, yo de esa tasa de justicia voy a tener que pagar 75. ¿Comprenden? Y esto se va a traducir, obviamente, este porcentual en todas las costas que estén a mi cargo. ¿Mm? Y obviamente, algo que es muy importante, que era lo que les había dicho hoy, es que en el caso de que el que goza del beneficio de litigar sin gastos ganara el proceso, él se va a tener que hacer cargo de las costas causadas en su defensa hasta 1/3 de los valores que recibe. Doctor, sí existe la posibilidad, ¿no?, de que ambas partes, digamos, a ambas partes se le otorgue el beneficio. Sí, claro. Claro, en ese caso, por supuesto, de que el enfoque de las costas va a tener su enfoque, ¿no? Claro, vas a tener que analizar, en este caso particular, es decir, vos vas a decir, uy, yo litigué, mi cliente litigó con beneficio de litigar sin gastos y el otro que también litigó, ¿y a quién le cobro? A nadie le vas a cobrar. A tu cliente hasta 1/3 de los valores que reciba, bueno. Pero si no recibe ningún valor, porque el otro tampoco tiene posibilidades, por más que yo lo condene a pagar $1 millón y no lo puedo ejecutar porque no tiene bienes, ¿a quién le vas a cobrar? A nadie. Esta es la realidad también. Claro. ¿Está? Muy Profesor, bien. una consulta. Una vez que se concede, se otorga en beneficio de una de las partes, ¿la otra puede probar que esa otra parte después mejoró o Claro. su condición cambió para que se lo revoquen? No sé cómo será. Claro, es un incidente de cesación de beneficio de litigar sin gastos. Ah, bien, gracias. Esto es Doctor, muy importante. Sí, Pablo. ¿y quién pagaría el anticipo de gastos de algún perito que lo requiera en el caso de los dos cuando tienen el beneficio o cuando la propia parte pide un... Mirá, en algunos juzgados se interpretan, es decir, teóricamente, en esos casos de que hay beneficio de litigar sin gastos, para eso vos tenés una asesoría pericial oficial. Debiera utilizarse ese servicio oficial, cosa que en la práctica no se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las asesorías están abocadas en general a otro tipo de procesos y no tienen tiempo ni personal a cargo. Muchas veces, en esta interpretación que se hace del beneficio de litigar sin gastos, el anticipo no entraría dentro de ese amparo de no pagar. Y te van a decir, mire, sí, usted tiene el beneficio de litigar sin gastos, pero 2.000 pesos de anticipo de gastos puede pagar. ¿Comprendés? Ahora, es muy diferente cuando, a ver, tengo que hacer una pericia que requiere de análisis muy costosos. Y en ese caso, vos con beneficio de litigar sin gastos, estás protegido contra esos anticipos que puede generar esa actuación. Una pregunta, doctor. Habiendo gastos y finalmente el beneficio no se concede, Sí. ¿esos gastos llevan interés? ¿Cómo se pagarían? Porque el beneficio es provisorio, ¿no es cierto? En el inicio. El beneficio está bien, pero
suponete que alguien pide el beneficio de litigar sin gastos. Perdón, un anticipo de gastos. Y el juzgado diga, bueno, no corresponde el anticipo de gastos porque la parte litiga, ahí ya estás protegido. Si después se pierde, integrará ese gasto que debiste abonar en la liquidación final de costas. Y sobre ese gasto, vos vas a tener que calcular intereses a la tasa pasiva más alta. Perfecto, gracias. Uno trata, es decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes piensen con el beneficio? Primero, el beneficio para cualquiera de las partes. Punto primero. Segundo, el beneficio implica que uno demuestre impotencia patrimonial para hacer frente a los gastos que demanda un proceso. Acuérdense siempre, garantía constitucional, artículos, en principio 16 y 18, desde mi punto de vista, integrarían también el 14, 14 bis y obviamente el 17 de la Constitución. Más allá de eso, la promoción de este incidente puede ser dentro de la misma demanda o dentro de la contestación de demanda o por incidente por separado. Este incidente requiere el relato de los hechos y el ofrecimiento de toda la prueba. Desde mi punto de vista, hoy la prueba testimonial carece de sentido, tenemos que pensar en prueba mucho más, prueba informativa, como dice la Corte, como mencionamos hoy, en ese fallo del año 2006, en el fallo Salcedo. ¿Entienden? Porque Calzone, perdón, no Salcedo. ¿Y esto por qué? Y porque hoy hay mucha información dentro de lo que es el mercado económico que nos permite demostrar capacidad patrimonial. Y muchas veces aquello que nosotros pensamos que es algo común, como hoy nos decía, creo que era Melanie, que todos tienen cable, no siempre todos tienen cable porque es caro y esos servicios pueden mostrar capacidad, les guste o no les guste, sumada a un montón de información. En nuestro caso particular, se diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia. En primer lugar, que en el Código de Nación aparece un sujeto que no está en el Código de Provincia, que es el organismo recaudador. La segunda gran diferencia entre el Código de Nación y de Provincia es que siempre tiene efecto retroactivo a la promoción de la demanda en el Código de Nación, aun cuando se replantea el mismo, y es criterio de la Corte de Nación que así sea. Es doctrina, eso no se da en el Código de Provincia, el replanteo no tiene efecto retroactivo a la promoción de la demanda, y esto es muy importante tenerlo en consideración. Profe, el replanteo y el planteo también. Por ejemplo, Sí, yo claro, lo planteo después obviamente, suponete, vos iniciás la demanda, te intiman a pagar la tasa de justicia y la sobretasa, iniciás el beneficio de litigar sin gastos, de manera tardía, en Nación va a tener efecto retroactivo, en Provincia no. Perfecto. Profe, yo hoy había leído que para que te concedan el beneficio de litigar sin gastos, no tenías que estar, digamos, o demostrar que estabas en una situación de indigencia. Pero por lo que hablamos recién, no puedes tener casa, no tenés que, o sea, No, ¿cómo es en la práctica? No, acordate lo que te dije, lo que decía el 81. No. Obviamente que si vos tenés una casa, podés gozar del beneficio de litigar sin gastos. Si tenés una casa de 500 metros cuadrados en Barrio Los Troncos, que me pidas un beneficio de litigar sin gastos porque no podés pagar una tasa de 30.000 pesos, te voy a decir, mire, Melanie, usted... No, yo digo, por ejemplo, no sé, que tenga casa, que tenga un buen auto, que tenga un trabajo estable, que tenga cable, por ejemplo, que tenga o use normalmente la tarjeta de crédito todos los meses. Por esas cosas, ¿no le concederían el beneficio? A ver, pero tenemos que ver cuál es el costo del reclamo. Claro. Es decir, ese análisis se hace en concreto, no en abstracto. Claro. Bien. Esto es lo importante. Ese análisis lo tenés que hacer en concreto. Era lo que yo te decía hoy. Una empresa que tiene que reclamar
una determinada suma porque perdió la concesión, puede ser millonaria. Y vos me decís, pero es una empresa muy importante, Simone Automotores, que te decís, pero pará, perdió la Ford, perdió, Simone tiene Mercedes-Benz, tiene otras empresas. Es decir, bueno, perdió la Ford, pero tiene otras empresas, es un grupo económico, tiene capacidad. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Pero bueno, esto es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque no tenés que ser indigente para pedir un beneficio de litigar sin gastos. Bien. Esto es lo importante. ¿Mm? Bien. Doctor, Sí. el artículo 86 dice que se extiende a otro juicio. Bien, veamos cómo es este tema. Una vez que uno tramitó un beneficio de litigar sin gastos, existe la posibilidad de replantearlo en otro juicio, sea contra la misma parte o contra otros terceros. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? En realidad, yo tengo una sentencia que no causa estado. Digo, mire, señor juez, voy al otro proceso. Digo, en vez de pedir hacer todo un beneficio nuevo para probar lo que ya probé, pido la extensión al otro proceso del beneficio de litigar sin gastos. Pero esto no es automático. Esto requiere escuchar a la otra parte. ¿Comprenden? En definitiva, la otra parte a la que le quiero oponer el beneficio de litigar sin gastos tendrá el mismo derecho que tuvo la parte contraria en el otro proceso. O sea que se puede hacer... De ese pedido de extensión, le van a correr traslado a la contraria, quien podrá ofrecer, obviamente, hacer todo lo mismo que pudo ofrecer la otra parte. Es decir, podrá ofrecer otros medios probatorios para demostrar que la otra parte que la parte que solicita la extensión no tiene derecho a solicitar el beneficio de litigar sin gastos en este proceso. Y también no quiere decir que en este proceso me lo vayan a dar al beneficio. Yo lo estoy pidiendo, pero me lo pueden negar y no voy a perder el otro. A ver, lo que uno está queriendo mostrar es que el pedido de extensión del beneficio de litigar sin gastos no significa que opere automáticamente, sino que se tiene que sustanciar. ¿Eh? Y se va a sustanciar, fíjense, acá tenía un fallo de la Sala Primera de la Cámara de La Plata. Dice, el beneficio de litigar sin gastos se caracteriza por su carácter individual e intransferible, que por su especificidad opera en principio solo dentro del juicio en el cual se concedió. La ratio legis del 86 de nuestro ordenamiento procesal autoriza ampliar los beneficios de la franquicia para litigar contra las mismas personas en otro juicio y prevé expresamente la posibilidad de hacerlo extensivo contra otra persona y otro juicio, claro que con citación de esta y por el mismo procedimiento, que no es más que decir que la extensión no opera de pleno derecho, sin necesidad, por lo tanto, de promover otro incidente. Así entonces, no debe entenderse como que el interesado debe volver a producir toda la prueba cumplida en el primer pedido, sino que es ahora la otra parte a quien incumbe aportar los elementos de juicio tendientes a demostrar que las circunstancias de hecho que se tuvieron en cuenta al tiempo de dictarse la primigenia resolución han desaparecido o modificado, quedando así en resguardo su derecho de defensa en juicio. ¿Entienden? El pedido de extensión no opera de pleno derecho. La otra parte tiene, salvo que lo admita la otra parte, la posibilidad de ofrecer nuevos medios probatorios para demostrar que ese beneficio oportunamente concedido no debe ser mantenido. Sí, Oscar. Salvo que lo admita la otra parte, ¿no? Y si vos te allanas a tu pedido, es claro. así, no tengo ningún problema, estoy de acuerdo.
Muy bien, Doctor, chicos. Doctor, Sí. una preguntita. Cuando se solicita con la demanda o con la contestación de la demanda, ¿sí? ¿Igual tramita por incidente? Puede ser que siempre es un incidente, que Siempre. puede tramitar o no por piezas separadas. Gracias. ¿Está? No necesariamente va a tramitar por piezas separadas. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta, pero no del tema que vimos hoy, de otro. No sé si quiere que le haga ahora o le mando un mail. Sí, Melanie, no tengo problema. Los demás, si quieren ir despidiéndose, no hay problema. Bien, en el caso de que el abogado no pague el anticipo previsional o el bono ley 8480, por un lado leí que no perjudicaba a la parte porque si no se vulneraba el derecho de tutela jurisdiccional, pero por otro lado leí que se le tenía que notificar de las consecuencias que podía llegar a tener si el abogado no pagaba. ¿Cómo es? ¿Cómo se resuelve eso? Hay un viejo plenario en materia de anticipo previsional de la Cámara de Mar del Plata que establecía, desde mi punto de vista mal, que las consecuencias eran de no tenerlo por presentado al escrito que tenía un patrocinante que no cumplía con el anticipo de ley, que en realidad es a cargo del abogado. El derecho fijo de la ley 8.480, 8480, eso es un derecho fijo que beneficia y no tiene sanción el incumplimiento. ¿Comprendés? Ninguna de las dos leyes tiene, ni la ley 10.268, que fue la que creó y que modificó la ley 6.716. En realidad, si no hay sanción legal, desde mi punto de vista, no puede sancionarse con la falta de ni patrocinio letrado, ni con el retiro de un escrito. ¿Por qué? Porque se está claramente violando el derecho de defensa en juicio. Desde mi punto de vista, cualquier sanción que quieran aplicarle a la parte porque el abogado incumplió con el pago del anticipo provisional me parece que está mal. Y entonces, por más que sea... Es decir, ¿por qué? Porque en definitiva el tema del anticipo previsional está destinado a la caja de previsión de abogados, a mantener un sistema, y no tiene nada que ver, en definitiva, con la defensa en juicio. Entonces me parece que sancionar con indefensión a la parte porque el abogado no cumplió con una obligación que era a cargo de él, entonces no tiene, el proceso... digamos, yo la llevaría hasta la Corte de Nación y creo que se ganaría. Claro. En el proceso seguiría y en todo caso ven qué sanción le aplican, A digamos, ver, al abogado. que notifiquen a la caja y que la caja reclame. Bien. ¿Me comprendés? Vos Sí. cuando hoy no pagás la tasa de justicia, en realidad no pueden suspenderte el proceso porque no se prevé eso. En realidad lo que tienen que darle es traslado al fisco provincial para que emita un certificado de deuda y te ejecute. Bien. Bien. Era eso. Gracias. Bárbaro. Tengan buen Hasta fin de luego. semana, chicos. Nos vemos el miércoles. Gracias. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. No tomaron presencia, ¿no? No, no hay problema, Oscar. Bien. No te preocupes. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao, chicos. hasta luego. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Chao, gracias, doctor. So